Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, es la clase número 4 de la asignatura de homeopatía. En esta clase los temas que vamos a desarrollar será la supresión mórbida, supresión con medicamentos homeopáticos, diferentes tipos de supresión, metástasis mórbida, la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria. Para empezar, con la supresión mórbida, se puede llamar a supresión mórbida a la inhibición o la desaparición de una parte de los síntomas del paciente, ya sea por agentes medicamentosos, estos pueden ser homeopáticos o no homeopáticos, por ciertos procedimientos, circunstancias o por procedimientos terapéuticos externos. Esto solamente se basa en una parte de los síntomas que el paciente puede experimentar o pueda presentar, ya que en sí la desaparición de la totalidad de los síntomas significa la curación del enfermo. Hay diferentes supresores como son los procedimientos medicamentosos, como antibióticos, tranquilizantes, anticonceptivos, y otros, radioterapéuticos, quirúrgicos, psíquicos o por remedios dinamizados como en el caso de la homeopatía. Los propios fármacos alopáticos, o sea, de la medicina general, son choques mórbidos de organismo y por tanto estimula la reacción por parte del mecanismo de defensa. Esta respuesta del mecanismo de defensa consiste en síntomas que suelen ser denominados efectos secundarios por los profesionales alopáticos. Por el contrario, estos síntomas son en sí mismos signos de sensibilidad por parte del organismo. Son la respuesta a posibles mecanismos de defensa para contrarrestar el estímulo mórbido del fármaco, o sea, los efectos secundarios o efectos adversos que tienen algunas sustancias dentro de la farmacología. De esta manera, los fármacos pueden considerar como enfermedades en sí mismos, siguiendo la misma dinámica descrita por Hahnemann. Los fármacos alopáticos sobreimponen al organismo una nueva enfermedad farmacológica que debe ser contrarrestada por el organismo. Además, si el fármaco ha conseguido eliminar los síntomas en un plano periférico, el mecanismo de defensa se ve reforzado a restablecer un nuevo estado de equilibrio en un plano más profundo. Esto quiere decir que hay que tener cuidado en lo referente a la administración de ciertos fármacos y conocer bien los efectos secundarios que podrían tener en lo que corresponde a la farmacología alopática. De esta manera se desbarata y devitaliza la velocidad de vibración del organismo mediante dos mecanismos, los cuales son por la influencia del propio fármaco y por la interferencia con la mejor respuesta posible del mecanismo de defensa. Por ejemplo, consideremos a una persona infectada por sífilis, desarrollando un chancro en el pene que se trata con grandes dosis de penicilina durante un periodo de 2 semanas. El chancro desaparece y el paciente se considera curado. La investigación y la experimentación clínica han demostrado que este paciente no puede volver a encontrarse con un chancro. Esta aparente inmunidad no es signo de mejora salud, sino indicado de una degeneración de la capacidad de mecanismo de defensa para mantener los síntomas en planos más periféricos del organismo. Desde el punto de vista homeopático, esto se considera una supresión, o sea, suprimir los síntomas que el organismo presenta en alguna condición o alguna enfermedad. Por lo tanto, a causa de los graves efectos supresores de los fármacos, todo clínico debería conocer los más íntimos detalles de la historia terapéutica del paciente.
Así se puede reconocer las enfermedades farmacológicas y se puede determinar las principales influencias supresoras en la vida del paciente. Las estadísticas demuestran muy claramente que la amenaza de la enfermedad aguda ha disminuido en este siglo, aunque no a causa de la eficacia terapéutica, y que existe un aumento correspondiente a las enfermedades crónicas, invalidez, el cáncer, las cardiopatías, los accidentes vasculares cerebrales, las alteraciones neurológicas, la epilepsia, entre otras muchas. La posible supresión medicamentosa por medicamentos homeopáticos de acción tóxica o farmacológica en estado natural, cuando son administrados en tinturas madres, ungüentos, primera diluciones decimales, siempre se ha de emplearse con criterio alopático, o sea, como una parte de la medicina general, más que de la homeopatía, cuando en estado dinamizado, ya que tienen acción o fuerza estimulante de la actividad vital y de la reacción vital, y no más que eso. Ahora veamos lo que es la supresión de medicamentos homeopáticos. La supresión es un concepto esencial de la doctrina homeopática. Hahnemann lo descubre en el transcurso de su obra ligado a la teoría del miasma y la incorpora como un pilar en la comprensión de la enfermedad crónica. Básicamente hay que tomar un concepto. Suprimir significa eliminar transitoriamente un síntoma, y en el cual se puede encontrar en la evolución del paciente la aparición de los mismos síntomas en un periodo más adelante, o la aparición de otros nuevos, por lo general más graves, de la localización más interna y de mayor compromiso vital. O sea, confiere un empeoramiento del estado de salud del paciente. Muchos homeópatas están firmemente convencidos que si se trata parcialmente una sintomatología sin tener en cuenta la totalidad de los síntomas característicos, se puede llegar a provocar fenómenos inversos a la ley de curación. Básicamente, como ya hemos dicho, la ley de curación se basa en tomar al paciente con todos los síntomas y signos que presenten y adecuar el tratamiento conforme a ello, llegando a la posibilidad de aparición de más síntomas en un plano más profundo de la condición médica del paciente. Si existe metástasis mórbida o el paciente agrava su estado general, se tiene el convencimiento que ha habido aquí una supresión. Algunos homeópatas niegan la posibilidad de que el medicamento homeopático provoque la supresión del estado mórbido. Sin embargo, todos aquellos tratamientos que conducen a este tipo de evoluciones, inclusive la homeopatía, si se implementa de una manera errónea, por así decirlo, promueve un incremento del desequilibrio vital y un empeoramiento del organismo en su conjunto. Las TM, o simplemente bajas disoluciones homeopáticas de algunas sustancias medicamentosas homeopáticas, poseen una acción farmacológica o nociva, pudiéndose ser utilizadas con criterio homeopático o alopático. En estos casos hay muchas probabilidades que al aplicar estas bajas disoluciones el paciente manifieste una supresión de los síntomas o en sí un agravamiento de estos mismos. Hay que tener en cuenta y saber que en homeopatía, como ya anteriormente he dicho, muchas de las sustancias que se utilizan a un nivel en que no estén demasiado diluidos son tóxicas, ya que corresponden a sustancias que en sí son minerales, pero que en altas dosis pueden afectar el organismo humano. Sin embargo, se puede utilizar menores disoluciones en algunos medicamentos de plantas.
o de tinturas madre. Ejemplo de tipo de supresión. Por ejemplo, si un paciente con síntomas alérgicos en la piel, luego de un tratamiento, sea alopático, con alergénicos u homeopático, pasó en su evolución al manifestar asma, desapareciendo los síntomas alérgicos en la piel previos, se provoca una supresión. Si en un paciente con asma esta desaparece y surge en su evolución una esquizofrenia, hubo una supresión. Puede no determinarse la causa de la misma, pero de hecho hubo una. Determinó en un terreno predisponentemente frágil, que fue la aparición severa de alguna enfermedad. Veamos lo que es la metástasis mórbida. Si se utiliza procedimientos quirúrgicos, medicamentosos, alopáticos, psicológicos y aún homeopáticos, enfocándose exclusivamente a los síntomas locales o a las lesiones en sí, es decir, medicado por enfermedad sin atender previamente al enfermo, se corre el riesgo que haya una supresión o reprimir la enfermedad sintomática del organismo y de sus intentos curativos, con la consecuente intensificación del desequilibrio energético y por ende la posibilidad de otra localización más profunda. Como su resultado, mayor riesgo lesionar. Es lo que los homeópatas llaman supresión mórbida seguida de metástasis mórbida. En sí, si se provoca una supresión de los síntomas del paciente, a la larga va a desarrollar lo que es una metástasis mórbida, que no es más que el aumento de los síntomas, la presencia de más que confieren una mayor complicación en la enfermedad. Respuesta inflamatoria. Normalmente, en presencia de una inflamación, se recurre a antiinflamatorios para el tratamiento y para la mejoría. Sin embargo, existe el enfoque de la homeopatía antiosmótica, que sostiene que el cuerpo tiene la habilidad de curarse a través de sus propias reacciones de secreción, como lo son la inflamación, erupciones o el aumento de secreciones, que hace que a través de diferentes reacciones se eliminen toxinas y estas restablezcan su equilibrio osmótico. El médico homeópata explica que la medicina alopática o tradicional aborda al paciente bajo el enfoque de que éste es incapaz por sí mismo de resolver sus dolencias, y por ello hay un concepto de intervención sobre el proceso patológico. Por lo tanto, si se presenta dolor, tomamos un analgésico, es lo más normal. Ante la inflamación, la prescripción es un antiinflamatorio y así sucesivamente para suprimir los síntomas que el paciente padece, aunque pueda ser que haya un problema un poco más grave, o sea, solamente se enfoca en tratar un síntoma. Por el contrario, para la medicina homeopática o complementaria, el cuerpo humano es capaz de realizar acciones para restablecer por sí mismo su salud, deshacerse de toxina y restablecer su equilibrio hasta llegar a un flujo normal. Recordemos que la inflamación es un proceso normal, un proceso de reacción debido a algún golpe, algún trauma, alguna cortadura o algo referente a esto. Y la inflamación es solamente un proceso normal. Dentro de este contexto, la inflamación es un proceso que se comporta como una curva. Al principio, esa curva que es cuando se establece la inflamación. Hay lo que es edema, que es presencia de líquido entre los tejidos, un aumento de la circulación, por eso se provoca el enrojecimiento y la cantidad de leucocitos que llegan a la parte afectada y que conlleva al dolor.
Después de esa primera etapa, que es una curva ascendente que llega a un pico, es donde existe un fenómeno llamado hidrólisis o destrucción de los tejidos, a través de los cuales se liberan toxinas de ese tejido donde se ha inflamado. En la segunda parte de la curva, que es la descendente, es la resolución de la inflamación. Se eliminan las sustancias y esta desaparece. El cuerpo en este proceso destruye las toxinas, hace hidrólisis del tejido, libera homotoxinas y finalmente las elimina. Por lo cual, bajo este enfoque, la inflamación es un proceso curativo. La inflamación se puede producir por un traumatismo o una lesión, como ya anteriormente había dicho, pero también por una bacteria que ocasiona en el cuerpo que el cuerpo responda con una inflamación. Y es aquí en la parte de que solamente el tomar antiinflamatorios no resuelve completamente el problema. Cuando usamos antiinflamatorios no se eliminan las toxinas que quedan en el cuerpo y ocurre un proceso que se denomina retoxicación. Existen medicamentos basados en la homeopatía con los que se trata los procesos inflamatorios, beneficiando adicionalmente al sistema inmunológico, sin efectos colaterales nocivos para el cuerpo. Estos son medicamentos antiosmóticos que van contra las homeotoxinas, que pueden ser virus, bacterias, hongos, sustancias químicas y radicales. Cuando se hace una modulación de la inflamación favoreciendo a los mecanismos naturales de excreción de toxinas, se está beneficiando al sistema inmunológico, porque este está deshaciendo de sustancias que a la larga van a deteriorar la capacidad de respuesta inmunológica del cuerpo. Ahora veamos la última, la respuesta inmunitaria. Las enfermedades autoinmunes surgen de una respuesta inmunitaria hiperactiva del cuerpo contra sustancias y tejidos presentes en el mismo. Es decir, en lugar de atacar a sustancias invasoras, el sistema inmune ataca a las células del mismo cuerpo. Es muy parecido a lo que ocurre con enfermedades como la artritis reumatoide, que es la rigidez de articulaciones, y es cuando hay un problema en el sistema inmunitario donde las células del propio organismo dañan a los tejidos del cuerpo, que en este caso serían las articulaciones. Estas enfermedades son comúnmente conocidas como enfermedades inflamatorias, aunque no sean lo mismo. En la autoinmunidad, el sistema inmunológico del paciente se activa contra las propias proteínas del cuerpo, mientras que la inflamación es la reacción exagerada provocada por el sistema inmune. El objetivo de la homeopatía aquí no es curar la enfermedad aisladamente, sino curar a la persona que está enferma y restaurar su salud. Si la enfermedad ya es, como digamos, incurable, la homeopatía estará dirigida a mejorar la calidad de vida del paciente. En la homeopatía, la causa de la enfermedad no solo las encontramos a un nivel atómico y celular. Para la homeopatía, los factores como el estrés mental, la emoción y el estrés físico predispone a una persona a las enfermedades, dando lugar a enfermedades psicosomáticas. Hay algunos remedios como en la homeopatía que es utilizada para enfermedades como así autoinmunes, entre las cuales tenemos todas estas en sí: el aconitum, arsenicum, sulfuro, fósforo, entre otros muchos. Y bien, aquí terminaríamos con la clase de hoy.
Más adelante veremos temas que están más que todo relacionados con ya propiamente algunas enfermedades agudas y crónicas dentro de la homeopatía, y también veremos y entraremos en lo que corresponde a la semiología en la homeopatía, ya que hemos hablado ya antes de que en homeopatía es muy importante lo referente a la historia clínica, al abordaje clínico de los pacientes antes de administrar algún medicamento. También más adelante ya iremos mostrando cómo es la preparación de algunos medicamentos homeopáticos. Algunos de estas sustancias son son difíciles de conseguir. En ese caso vamos a utilizar algunos que son con tintura madre de algunos medicamentos en base de plantas. Bien, ahora sí ya no tengo más que decir, más que nos veremos en la próxima clase. Nos vemos, cuídense y pasen buen día.